Hay personas que pasan toda su vida creyendo que el mundo premia la bondad limpia, la transparencia total y la buena intención sostenida. No entienden por qué, a pesar de haber actuado con nobleza, terminan siendo desplazadas por individuos menos honestos, menos profundos y, muchas veces, menos merecedores. Miran a su alrededor y sienten una injusticia constante. Ven cómo algunos avanzan, dominan, sobreviven e incluso se imponen, no por ser mejores en el sentido moral, sino por comprender algo que los demás prefieren no mirar. La vida humana no se organiza solo alrededor de lo correcto, sino también alrededor de la fuerza, la lectura y la capacidad de no entrar desarmado. Ese descubrimiento suele llegar tarde, casi siempre después de haber perdido demasiado, después de confiar donde no debía, después de entregar claridad a personas que vivían de la niebla, después de actuar como alguien limpio en escenarios donde la limpieza, sin estructura, se volvía una desventaja. Entonces aparece una verdad que al principio hiere el orgullo, pero más tarde salva. No basta con tener corazón, hay que saber en qué mundo lo estás poniendo. Aquí nace la primera regla brutal. Quien solo sabe ser amable termina siendo predecible, y lo predecible siempre corre peligro. La gente ingenua cree que la coherencia moral basta para protegerla. Piensa que, si responde siempre con nobleza, el entorno terminará por ajustarse a ese nivel. Pero el entorno humano no se ajusta tan fácilmente a la pureza ajena. Muchas veces hace lo contrario. La mide, la rodea, la prueba. Ve hasta dónde puede tensarla sin encontrar una verdadera consecuencia. Y si descubre que esa bondad viene sin contorno, sin cálculo y sin una comprensión real del poder, entonces ya sabe algo esencial. Sabe que tiene delante a alguien con virtudes hermosas, sí, pero también con una enorme facilidad para ser usado. Por eso no alcanza con querer hacer el bien. También hay que aprender a no presentarse como presa. Hay personas que todavía creen que la rectitud consiste en mostrarse enteras, decir siempre lo que sienten, reaccionar con total transparencia y exponer de inmediato cuánto les importa algo. Confunden claridad con desarme, confunden sinceridad con entrega prematura, confunden nobleza con ausencia de defensa. Y en ese error regalan su mapa interior a quienes todavía no han demostrado merecerlo. La segunda regla es aún más severa. Quien no sabe reconocer trampas termina perdiendo incluso cuando tiene razón. Esta es una de las lecciones más duras de la vida. Hay gente correcta, preparada y limpia por dentro que fracasa una y otra vez, no porque le falten capacidades, sino porque entra a los conflictos como si bastara con tener la razón. Cree que la verdad se impondrá sola. Cree que si explica bien, si demuestra bien, si actúa con paciencia, el otro terminará cediendo ante la evidencia. Pero no siempre se lucha contra personas interesadas en la verdad. Muchas veces se lucha contra personas interesadas en no perder ventaja. Y frente a alguien así, la corrección desnuda no basta. Hace falta otra cosa: lectura. Leer una trampa no significa volverse oscuro. Significa entender cuando una conversación no busca aclarar, sino desgastarte. Cuando una pregunta no busca conocerte, sino medirte. Cuando una retirada no expresa confusión, sino cálculo. Cuando una aparente fragilidad no pide cuidado, sino espacio para gobernar la escena sin parecer agresiva. La vida está llena de trampas psicológicas que se presentan con buen tono, con lenguaje sensible y con una estética casi impecable. Por eso quien no aprende a leer más allá de la forma termina atrapado justo por lo que parecía menos peligroso. La tercera regla lo resume de forma brutal. La fuerza sin astucia cae en la trampa. La astucia sin fuerza termina devorada. Este es uno de los equilibrios más importantes que una persona puede aprender. Hay quienes solo saben imponerse, responder con frontalidad, mostrar poder visible y actuar como si toda dificultad pudiera resolverse avanzando con más energía.
Su problema es que no detectan bien el terreno, no ven la red, no ven el movimiento lateral, no ven la intención oculta detrás del gesto amable, y por eso, aunque parezcan fuertes, muchas veces resultan fáciles de engañar. Del otro lado están quienes saben leer, saben moverse, saben interpretar, saben entrar y salir de una escena sin exponerse demasiado, pero carecen de peso real cuando llega el momento decisivo. Perciben todo, sí, pero no sostienen nada. Son hábiles, pero no imponen límite. Son finos, pero no tienen presencia suficiente para que otros tomen en serio su contorno. Y entonces su inteligencia se vuelve insuficiente. Porque no basta con detectar la trampa si nunca eres capaz de hacer sentir que contigo hay consecuencias. Toda persona que quiera sobrevivir con dignidad necesita ambas cosas. Necesita la mirada que detecta el lazo escondido y la firmeza que no se deja arrastrar una vez que lo ha visto. Necesita saber cuándo observar, cuándo callar, cuándo retirarse y también cuándo marcar peso. Quien solo intimida será burlado por alguien más fino. Quien solo calcula será empujado por alguien con más presencia. La verdadera madurez no elige entre una cosa y la otra. Las integra. La cuarta regla toca una herida muy actual. No le muestres al mundo el tamaño exacto de tu necesidad. Muchísima gente se delata demasiado rápido, no porque sea tonta, sino porque necesita sentirse en vínculo, en seguridad, en definición. Entonces habla antes de tiempo, expone cuánto desea, deja ver cuánto teme perder, muestra demasiado pronto dónde se quiebra, qué tipo de reconocimiento la calma y qué clase de silencio la desordena. A partir de ahí, ya no hace falta que el otro sea un gran estratega. Basta con que tenga un poco de intuición. Tu propia exposición le habrá dado un acceso que no se ganó. Por eso la prudencia no empobrece la verdad, la protege. No todo lo que sientes debe salir en el mismo minuto en que lo sientes. No todo lo que deseas necesita volverse declaración inmediata. No toda conexión naciente merece conocer desde el comienzo la escala exacta de tu implicación. Hay cosas que, si se muestran antes de tiempo, dejan de ser expresión y se convierten en vulnerabilidad innecesaria. Y el mundo, cuando encuentra vulnerabilidad innecesaria, rara vez responde con la delicadeza que uno soñó. La quinta regla es más incómoda todavía. La gente rara vez respeta lo que siente completamente disponible. Esto duele porque contradice una parte importante de la educación sentimental de muchos. Se les dijo que estar siempre era virtud, que responder siempre era prueba de amor, que no cansarse de comprender era señal de altura humana. Todo eso puede ser valioso, sí, pero si se ofrece sin marco, sin medida y sin costo, termina transformándose en costumbre para el otro. Y la costumbre no cuida bien. La costumbre usa, asume, se apoya y deja de percibir el valor de lo que tiene delante. Por eso, tantas personas nobles terminan sintiéndose extrañamente poco respetadas. No porque valgan poco, sino porque su forma de entrar al vínculo enseñó a los demás que seguirían estando casi bajo cualquier condición. Una presencia completamente segura para el otro pierde intensidad simbólica. Ya no parece un privilegio, parece parte del entorno, y lo que se vuelve entorno deja de ser tratado con el mismo cuidado. Aprender esto no significa volverse ausente por teatro. Significa recuperar contorno, significa no ofrecer el mismo nivel de acceso a quien todavía no ha demostrado saber tratar con altura lo que recibe. Significa entender que una presencia valiosa también necesita borde si no quiere ser confundida con un recurso permanente. La sexta regla cambia la relación con el conflicto. No pelees siempre por demostrar que tienes razón, pelea por no perder posición. Este punto separa a los ingenuos de los lúcidos. Hay gente que entra a cada discusión con la obsesión de ser comprendida. Quiere dejar claro el argumento, el contexto, la intención, la verdad completa.
Y mientras hace eso, olvida algo esencial. A veces, la escena ya no gira alrededor de la verdad, sino alrededor de quien conserva el peso. Si el otro solo quiere desordenarte, hacerte dudar o llevarte a una zona donde acabes explicando demasiado, entonces insistir en aclarar todo puede ser precisamente la forma más eficaz de perder terreno. Una persona fuerte no responde a todas las provocaciones con explicación infinita. Sabe distinguir cuando una conversación tiene suelo y cuando ya se convirtió en una trampa de desgaste. Sabe que no todo merece la misma inversión. Sabe que a veces retirarse de una escena confusa preserva más verdad que quedarse dentro de ella intentando traducir lo obvio para quien no quiere entender. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, protege muchísimo más de lo que la gente imagina. La séptima regla, la más importante de todas, es esta. Deja de vivir como si el mundo fuera a premiar automáticamente tu pureza. No porque la pureza no tenga valor, lo tiene, pero sin fuerza, sin lectura y sin estructura se convierte en una ofrenda peligrosa. El mundo no siempre honra lo limpio. Muchas veces primero lo prueba, primero ve si puede usarlo. Primero mide cuánto puede tomar antes de encontrar una resistencia real. Por eso hace falta salir de la ingenuidad sin perder el corazón. Hace falta aprender a mirar la realidad con más sobriedad. Hace falta entender que no todo el que sonríe viene en paz, que no todo el que escucha quiere comprenderte y que no todo el que parece débil carece de poder. Cuando una persona acepta esto de verdad, ya no entra a la vida queriendo parecer buena a cualquier precio. Entra queriendo permanecer entera. Ya no se obsesiona con agradar, con ser leída como impecable o con ganar por pureza moral. Empieza a buscar otra cosa. Empieza a buscar claridad, estructura y una forma de fuerza que no tenga que volverse cruel para dejar de ser vulnerable. Y en ese movimiento cambia todo. Cambia cómo escucha, cambia cómo responde, cambia a quién deja entrar, cambia también el tipo de gente que puede seguir sintiéndose cómoda a su lado. Porque hay una verdad final que muy pocos entienden a tiempo. No basta con no querer hacer daño. También hay que dejar de ser el tipo de persona que cualquiera puede dañar con facilidad. En cuanto aprendes eso, ya no vives como alguien que espera que la vida sea justa. Empiezas a vivir como alguien que, sin dejar de tener alma, por fin entiende que necesita ojos, peso y defensa para no ser devorado. Pero entender eso de forma intelectual todavía no basta. Hay muchísimas personas que ya saben, al menos en teoría, que el mundo no premia automáticamente la bondad desnuda y que la ingenuidad suele pagar un precio alto. Aún así, siguen cayendo. Siguen entregando demasiado pronto. Siguen creyendo que esta vez será distinto. Siguen entrando a relaciones, conversaciones y espacios de poder como si bastara con actuar de frente para que los demás se comporten con la misma limpieza. Y ahí aparece la diferencia entre conocer una idea y haberla incorporado al cuerpo. La primera transformación real ocurre cuando una persona deja de mirar solo la intención del otro y empieza a mirar también la estructura del intercambio. Esta diferencia parece pequeña, pero cambia la vida. Mientras uno se guía solo por la intención, tiende a pensar en categorías demasiado simples. No quiso hacer daño, no sabe hacerlo mejor, está confundido, tiene miedo. Todas esas cosas pueden ser ciertas, pero no resuelven lo esencial. Lo esencial es otra cosa. ¿Qué efecto real tiene esa persona sobre tu vida, sobre tu energía, sobre tu claridad y sobre tu posición dentro del vínculo? Porque alguien puede no querer destruirte y aún así arrastrarte a una relación profundamente degradante si su forma de vincularse se alimenta de tu falta de contorno. Aquí es donde nace una lucidez mucho más seria. Ya no se trata de preguntarte solo si alguien es bueno o malo. Esa distinción, además de torpe,
suele llegar demasiado tarde. Se trata de ver si su presencia te deja más claro o más confuso, más digno o más dependiente, más libre o más ocupado en sostener una escena que siempre parece a punto de estabilizarse sin lograrlo nunca. Hay personas que no necesitan ser perversas para volverse peligrosas. Les basta con no haber trabajado su relación con el poder, con la necesidad y con la ventaja. Si tú llegas demasiado abierto frente a alguien así, terminarás pagando el costo, aunque del otro lado no haya un villano en el sentido más evidente del término. Por eso el verdadero aprendizaje no consiste en volverse desconfiado de todo. Consiste en dejar de presentarse al mundo como alguien completamente legible. La persona ingenua cree que mostrarse entera la vuelve más confiable. En realidad, muchas veces la vuelve más fácil de medir. El otro descubre rápido qué la hiere, qué la ablanda, qué la apura, qué la llena de culpa y cuánto esfuerzo tendrá que hacer para que siga disponible incluso después de ciertos desbalances. Una vez que esa lectura ocurre, la relación deja de estar pareja, aunque por fuera conserve un tono amable. Esto se vuelve especialmente importante cuando uno entra en vínculos que despiertan admiración. Mucha gente se entrega más rápido cuando se siente impresionada. Frente a alguien brillante, carismático, seguro, culto o socialmente hábil, baja la guardia antes de tiempo. Cree que la altura visible de esa persona garantiza también una altura moral equivalente, pero no siempre. Hay inteligencias muy refinadas que no saben cuidar. Hay personas muy lúcidas para leer la conducta ajena, pero muy pobres a la hora de regular su propia hambre de influencia. Y cuando esas dos cosas se combinan, tu apertura y su capacidad de lectura, nace una asimetría que tarde o temprano empieza a notarse. Por eso hace falta aprender a separar fascinación de confianza. La fascinación acelera, hace querer contar más, explicar más, estar más cerca, mostrar lo mejor y lo más frágil a la vez. La confianza verdadera, en cambio, se construye despacio. No se alimenta solo de impacto, sino de consistencia. Se pregunta cómo trata esa persona lo pequeño antes de entregarle lo grande. Observa cómo responde a un límite menor antes de mostrar una herida mayor. Mira si sabe estar cerca sin tomar demasiado rápido posesión del ritmo emocional de la escena. Este tipo de prudencia no mata la conexión, la limpia de prisa y de fantasía. Otra parte esencial de esta transformación tiene que ver con el lenguaje. Muchas personas pierden fuerza porque siguen hablando como quien necesita ser perdonado por existir con contorno. Explican demasiado sus límites, justifican demasiado sus pausas, adornan demasiado sus negativas y corrigen demasiado rápido cualquier frase que pueda incomodar. Creen que así serán mejor entendidas. Pero lo que transmiten muchas veces es otra cosa, que todavía dudan de su propio derecho a no estar siempre disponibles. Esa duda debilita cualquier presencia, por brillante o sensible que sea. La persona verdaderamente fuerte no habla desde la necesidad de ser absuelta. Habla desde una convicción más serena. Puede matizar, por supuesto. Puede ser justa, cuidadosa y humana, pero no convierte cada necesidad en una defensa legal. No pide permiso para cansarse, no pide permiso para retirarse de algo que la degrada. No pide permiso para no seguir sosteniendo con su paciencia el caos ajeno. Y precisamente por eso su palabra pesa más. No porque sea más dura, sino porque no parece estar suplicando aceptación mientras se expresa. Esta diferencia reorganiza también el modo en que otros se relacionan contigo. La gente nota con muchísima rapidez quién todavía necesita demasiado de su aprobación y quién ya no. No hace falta que lo analicen, lo sienten. Lo perciben en el ritmo, en la postura, en la rapidez con que uno se desdice, en la ansiedad con que uno repara cualquier mínima tensión. Y una vez que perciben a alguien como dependiente de la validación del clima,
empiezan a tener más poder sobre él del que deberían. Basta una frialdad ligera, una pausa mal colocada o una decepción insinuada para hacerlo volver a negociar su lugar. En cambio, cuando una persona deja de regalar esa dependencia, algo cambia de inmediato. No tiene que anunciarlo, no necesita transformarse en personaje. Basta con que deje de correr detrás de cada escena para que el entorno perciba una diferencia. Quien antes descansaba sobre tu flexibilidad empieza a sentir que ya no eres un terreno tan blando. Quien antes suponía que entenderías una vez más, ahora ya no tiene la misma certeza. Y esa sola pérdida de certeza modifica muchísimo la conducta ajena. No vuelve mejor a todo el mundo, pero sí obliga a muchos a dejar de relajarse moralmente contigo. Aquí aparece una de las paradojas más duras de la vida humana. Muchas personas solo descubren el valor de algo cuando sienten de verdad que podrían perderlo. Mientras lo tienen cerca, se acostumbran. Mientras está disponible, dejan de mirarlo con intensidad. Mientras sigue respondiendo, se apoyan demasiado. Pero en cuanto ese recurso deja de sentirse garantizado, despiertan. Esta ley no debería volverte amargo, pero sí sobrio. Te obliga a entender que no basta con ser valioso. También importa muchísimo si los demás perciben o no que seguir teniéndote exige altura. Y ese es el punto donde el aprendizaje deja de ser teórico y se convierte en una forma de vida. Ya no se trata de aplicar consejos como si uno pudiera resolver lo humano con una lista mecánica. Se trata de reorganizar la propia presencia. Dejar de entrar como alguien que quiere demostrar pureza. Dejar de premiar con acceso rápido la curiosidad ajena. Dejar de actuar como si la nobleza exigiera exponerse. Dejar de convertir el corazón en una credencial. En pocas palabras, dejar de facilitar el trabajo a quienes solo saben acercarse a lo que pueden consumir sin revisar demasiado el costo. Cuando eso ocurre, no se pierde humanidad, se gana criterio. Y el criterio, más que cualquier dureza superficial, es lo que permite sobrevivir sin traicionarse. Porque la meta nunca fue volverse cruel, ni opaco, ni inaccesible. La meta era otra. Aprender a conservar la bondad sin ofrecerla como una invitación abierta para que el mundo menos trabajado moralmente haga con ella lo que quiera. Esa es la parte que más cuesta aceptar, porque obliga a renunciar a una fantasía moral muy arraigada. La fantasía de que si uno mantiene el corazón limpio, el mundo terminará respondiendo con una proporción equivalente de respeto. Pero la experiencia desmiente esa esperanza una y otra vez. Lo limpio puede ser amado, sí, también puede ser usado, puede ser admirado a distancia y explotado de cerca. Puede parecer hermoso en el discurso y al mismo tiempo convertirse en una ventaja silenciosa para quienes no han desarrollado suficiente carácter como para relacionarse con ello sin apropiárselo. Por eso, la diferencia entre sobrevivir con dignidad o terminar devorado no está solo en las intenciones que uno tiene, sino en el tipo de lectura que desarrolla. Y aquí aparece un error central de muchísimas personas nobles. Creen que leer al otro con lucidez las volverá más frías. No entienden que, en realidad, lo que las vuelve frágiles es justamente no leerlo. No ver el momento en que la simpatía se transforma en medición. No ver el instante en que la admiración se vuelve consumo. No ver cuándo una aparente fragilidad empieza a funcionar como una manera elegante de colocarte a ti en el lugar de quien siempre tendrá que sostener más de la cuenta. Esa falta de lectura casi nunca se nota en el inicio de una historia. Al principio, todo parece más limpio, más prometedor, incluso más vivo. La otra persona escucha, se interesa, muestra partes de sí, produce la sensación de que por fin hay una conexión que no necesitará demasiada traducción. Y ahí es donde muchos ceden demasiado pronto. Creen que ya pueden confiar porque el clima se siente íntimo.
Lo que no advierten es que la intimidad y la seguridad no son lo mismo. La intimidad puede nacer en una tarde. La seguridad exige tiempo, estructura y conducta sostenida. Cuando uno confunde ambas cosas, entrega antes de haber visto suficiente. Este es uno de los motivos por los que tanta gente termina contando demasiado, necesitando demasiado y reaccionando demasiado rápido ante personas que todavía no habían demostrado nada sólido. No es que sean débiles en esencia, es que su deseo de creer va siempre unos pasos por delante de su lectura. Y cuando el deseo va más rápido que la lectura, aparece el terreno perfecto para que otros entren, observen y se acomoden. No necesitan imponer nada, les basta con dejar que tú mismo reveles lo que temes, lo que esperas y la clase de gestos que bastan para reordenar tu estado interior. Por eso resulta tan importante aprender a convivir con cierta dosis de incertidumbre sin correr enseguida a resolverla. La persona ingenua siente una mínima ambigüedad y quiere hablar, quiere aclarar, quiere nombrar, quiere saber qué significa. Pero quien ya ha entendido algo serio sobre la vida humana sabe que no toda duda merece una respuesta inmediata. A veces conviene observar un poco más, ver cómo evoluciona la conducta, notar si la otra persona sostiene el mismo nivel de presencia cuando ya no obtiene tanto acceso emocional. Mirar si hay verdadera consistencia o si todo depende de momentos puntuales que después no se traducen en nada estable. Esto vale también para el conflicto. Mucha gente cree que la fuerza consiste en responder de frente a todo. Piensa que, si percibe algo torcido, debe corregirlo enseguida. Si nota una injusticia, debe nombrarla enseguida. Si siente un intento de manipulación, debe desmontarlo de inmediato, pero no siempre. A veces, la respuesta más inteligente no es reaccionar rápido, sino dejar que el otro se revele un poco más. No porque uno disfrute el juego, sino porque todavía no toda verdad necesita ser confrontada en el primer momento. Hay veces en que apresurarse solo entrega información, mientras que esperar un poco permite ver el patrón completo. Aquí es donde entra una de las capacidades más escasas y más valiosas, la de no confundir impulso con fuerza. El impulso quiere resolver ya, la fuerza sabe esperar. El impulso quiere decir, ya entendí lo que estás haciendo. La fuerza, en cambio, mira si lo que entendió se repite, si se confirma y desde qué estructura nace. Porque una sola escena puede ser un error. Un patrón es otra cosa. Un patrón muestra carácter. Un patrón revela si tienes delante a alguien desordenado, alguien inmaduro o alguien que, de forma más o menos consciente, ha aprendido a vivir aprovechando demasiado bien la falta de contorno ajena. También por eso conviene revisar algo más íntimo. La relación que uno tiene con la propia necesidad de ser reconocido como bueno. Este punto, aunque parezca lateral, está en el centro de muchísimas derrotas silenciosas. Hay personas que soportan demasiado porque no quieren parecer duras, ceden demasiado porque no quieren ser vistas como injustas, explican demasiado porque no toleran bien que el otro pueda irse pensando mal de ellas. Y así, sin advertirlo, entregan una parte enorme de su posición a quienes sepan activar culpa con suficiente delicadeza. A veces, no es el otro quien vence, es tu necesidad de seguir sintiéndote impecable lo que te empuja a perder terreno una y otra vez. La gente más peligrosa no siempre ataca tu fuerza. Muchas veces entra por tu bondad mal protegida, entra por tu deseo de no herir, por tu tendencia a revisar si exageraste, por tu costumbre de suavizar el impacto de tu verdad para que nadie se sienta demasiado incómodo. Todo eso puede parecer muy noble, pero cuando no está equilibrado por una estructura firme, se convierte en un canal de entrada para cualquier personalidad que entienda, aunque sea intuitivamente, cómo hacerte sentir responsable por su malestar. Y ahí el vínculo cambia.
Ya no estás actuando por claridad, estás actuando para no sentirte culpable. Salir de esa lógica no te vuelve más cruel, te vuelve más exacto. Empiezas a notar que una parte del respeto que buscas no aparecerá nunca mientras sigas pidiendo permiso para existir con peso. Empiezas a comprender que no toda incomodidad ajena señala una falta tuya. Empiezas a ver que la bondad sin defensa se degrada y que parte de la madurez consiste en darle contorno antes de ofrecerla. No para transformarte en una persona cerrada, sino para impedir que tus mejores cualidades sigan funcionando como un recurso demasiado barato para cualquiera que no sepa honrarlas. En ese punto, cambia también tu relación con el silencio. Antes, callar podía parecer peligroso, como si no responder, no explicar o no entrar a corregir una escena te dejara mal posicionado. Ahora ya no necesariamente. Ahora el silencio también puede ser lectura, puede mostrar si el otro se acerca por responsabilidad o solo cuando siente que pierde algo. Puede revelar quién sabe sostener una relación sin que tú llenes todos los vacíos y quién, en cambio, solo funcionaba bien mientras tú cargabas con la parte invisible del trabajo emocional. Ese silencio deja de ser ausencia de acción y empieza a convertirse en una forma fina de inteligencia. Todo esto conduce, al final, a una transformación mucho más profunda que la simple idea de volverse más fuerte. La fuerza real no consiste en endurecerse contra todo. Consiste en no presentarse tan desnudo ante la naturaleza humana. Consiste en no ofrecer tan pronto las partes de ti que más fácilmente pueden ser usadas para moverte. Consiste en no permitir que tu deseo, tu culpa o tu necesidad de ser bien leído ocupen más espacio que tu propio criterio. Cuando eso empieza a pasar, el mundo sigue siendo complejo, sí, pero deja de encontrarte con la misma facilidad en el lugar donde antes eras más vulnerable. Y quizá ahí esté la verdadera diferencia entre quien aprende tarde y quien por fin deja de ser devorado. El primero sigue entrando a las escenas con el corazón por delante y los ojos todavía un poco dormidos. El segundo no ha perdido el corazón, pero por fin abrió los ojos. Y esa diferencia, aunque no haga ruido, cambia todo lo que viene después. Abrir los ojos, sin embargo, no significa vivir a la defensiva ni convertir cada relación en una guerra. Ese es otro error común. Hay personas que después de haber sido usadas, humilladas o desgastadas por no entender a tiempo la lógica del poder, reaccionan de la manera más torpe posible. Intentan transformarse en versiones rígidas de sí mismas. Hablan más seco, sonríen menos, se vuelven desconfiadas por sistema y creen que ahora sí han aprendido a protegerse. Lo que en realidad hacen es cambiar de máscara sin modificar la estructura interior que las vuelve vulnerables. La verdadera lucidez no funciona así. No se trata de cerrarse, sino de ordenarse. No se trata de suprimir la sensibilidad, sino de impedir que la sensibilidad siga entrando al mundo sin filtro. Una persona puede seguir siendo generosa, profunda, capaz de afecto y de entrega, y al mismo tiempo aprender a no presentar esas cualidades como un territorio abierto para cualquiera que llegue con el tono adecuado. Esta distinción es crucial, porque una gran parte del sufrimiento no viene de haber tenido demasiado corazón, sino de no haberle enseñado a ese corazón cómo moverse en un escenario donde no todo el mundo merece acceso al mismo nivel de intimidad, confianza o paciencia. Por eso, la gran transformación empieza cuando alguien deja de preguntarse solo cómo son los demás y empieza a preguntarse cómo está entrando él mismo en las escenas. ¿Entra para observar o entra para ser aceptado? ¿Entra para construir o entra para gustar? ¿Entra con un centro propio o entra esperando que la mirada ajena le devuelva una medida de su valor? Mientras esta última lógica siga activa, cualquier persona hábil podrá tocar el punto correcto para alterar la conducta y el daño volverá a repetirse con distintas caras.
Aquí es donde el equilibrio entre astucia y fuerza se vuelve verdaderamente humano. La astucia sin centro degenera en cálculo vacío. La fuerza sin lectura degenera en torpeza. Pero cuando ambas cosas se encuentran, nace algo mucho más raro. La capacidad de estar presente sin exhibirte, de leer sin obsesionarte, de sentir sin entregarte enseguida y de actuar sin necesidad de dramatizar tu poder. Esta forma de presencia no necesita imponerse para ser tomada en serio. Basta con que no regale el mismo acceso, la misma información y la misma disponibilidad que antes. Esto cambia, por ejemplo, la manera en que una persona responde al elogio. Antes, un reconocimiento preciso podía abrirlo todo. Bastaba con que alguien supiera ver la parte exacta que necesitaba sentirse confirmada para que la guardia bajara en segundos. Ahora ya no. Ahora el elogio no entra directamente al centro. Se escucha, se recibe, incluso puede agradecerse, pero ya no reorganiza de inmediato la percepción del otro. La persona aprende a distinguir entre quien la honra y quien solo sabe leer qué versión de ella conviene activar para ganar posición. También cambia la relación con la necesidad ajena. Hay personas que se vuelven irresistibles no por su grandeza moral, sino por su capacidad para despertar protección. Saben aparecer cansadas, confundidas, heridas o incomprendidas en el punto exacto donde el otro, si no está atento, empezará a sentirse responsable de su equilibrio. Cuando alguien no ha trabajado esto, corre a ocupar ese papel. Se vuelve sostén, traductor, refugio, organizador de aquello que el otro no sabe regular dentro de sí mismo. Al principio, parece amor. Más tarde descubre que gran parte del vínculo se apoyaba en esa función. Y salir de ahí resulta muy difícil, porque abandonar el papel de salvador puede sentirse como una forma de crueldad. La madurez consiste en ver esa escena y no dejarse arrastrar por ella con la vieja rapidez. No significa abandonar a todo el mundo, sino reconocer cuando la fragilidad del otro abre un espacio de humanidad mutua y cuando, en cambio, está comenzando a organizar la relación alrededor de una asimetría donde tu compasión será usada como infraestructura. Este aprendizaje es difícil porque hiere la autoimagen de la gente buena, le muestra que no siempre estaba cuidando. A veces estaba siendo absorbida, no siempre estaba amando. A veces estaba financiando, con su paciencia, la inmadurez o el oportunismo ajeno. Por eso hace falta recuperar una idea que casi nadie enseña bien. Protegerse no es una falta de pureza, es una forma de respeto por aquello que llevas dentro. Tus mejores cualidades no valen menos por tener borde. Tu capacidad de amar no pierde belleza por aprender a observar antes de entregarse. Tu sensibilidad no se vuelve menos noble por necesitar evidencia antes de bajar la guardia. Todo lo contrario. Cuando esas cualidades dejan de estar expuestas de forma ingenua, recuperan dignidad, dejan de funcionar como combustible gratuito para la comodidad de otros y vuelven a ser lo que siempre debieron ser: expresiones conscientes de una vida interior valiosa. Este punto cambia también la forma en que uno interpreta la soledad. Mientras alguien no se soporta bien a sí mismo en ciertos vacíos, seguirá entrando a los vínculos con demasiado apuro. El deseo de compañía hará el trabajo que la lucidez no alcanzó a hacer. Entonces se aceptarán tonos dudosos, accesos prematuros, ambigüedades largas y promesas sin cuerpo con tal de no volver al silencio propio. Pero cuando una persona aprende a habitarse un poco mejor, todo cambia. Ya no necesita abrir tanto por miedo a quedarse sola. Ya no necesita creer tan rápido. Ya no necesita convertir una chispa en destino. Puede mirar. Puede esperar, puede ver si aquello que tiene delante realmente sabe sostener una cercanía limpia o si solo se alimenta del entusiasmo que produce al entrar. Y con esa calma aparece otra diferencia decisiva.
Deja de fascinar tanto el brillo y empieza a importar más la consistencia. Antes impresionaba quien sabía hablar bien, leer bien, tocar bien, aparecer con intensidad o mostrar una mezcla rara de profundidad y peligro. Ahora no tanto. Ahora empieza a pesar más. ¿Quién sabe permanecer sin invadir? ¿Quién escucha sin absorber? ¿Quién admira sin necesitar reducir? ¿Quién tiene presencia sin volverse dueño del clima? Estas cualidades son menos vistosas al principio, pero a la larga son las únicas que permiten una vida menos degradada por el juego constante de medir, ceder, explicar y volver a empezar. Al final, la cuestión nunca fue elegir entre pureza y dureza. La cuestión era aprender a vivir sin que tu deseo de ser limpio te condenara a ser fácil. Aprender a no regalar tu mapa. Aprender a no responder con toda tu energía al primer estímulo. Aprender a tolerar que algunas personas se alejen cuando ya no encuentran la misma facilidad. Aprender, sobre todo, que una parte del respeto que recibirás dependerá siempre de cuánto dejas claro, sin necesidad de anunciarlo, que contigo no todo será gratis. Y esa claridad se vuelve visible en cosas muy concretas, en lo que ya no repites, en a quien no persigues, en las conversaciones que no prolongas, en las explicaciones que dejas de regalar, en la manera en que sostienes una pausa sin correr a reparar el clima, en la forma en que empiezas a distinguir entre una conexión que te expande y una escena que solo sabe absorberte. Todo eso parece pequeño desde fuera. Desde dentro, en cambio, es una revolución completa. Porque ahí una persona deja de vivir a merced de la naturaleza humana más oportunista y empieza a caminar con otra clase de inteligencia, una inteligencia que no necesita matar la bondad para dejar de ser vulnerable a quienes solo saben cazar lo fácil. Y cuando una persona empieza a caminar con esa inteligencia, descubre algo que al principio le habría parecido casi una traición a su manera de ver el mundo. La bondad por sí sola no organiza la realidad. Puede inspirar, puede conmover, puede incluso ser admirada, pero si no está acompañada por estructura, por lectura y por una relación más madura con el poder, termina volviéndose demasiado fácil de consumir. Y el mundo consume con mucha más rapidez de la que agradece. Esa es una de las verdades más duras de la experiencia humana y también una de las más liberadoras cuando por fin se acepta sin sentimentalismo. Hasta ese momento, muchas personas viven con la esperanza de que su forma limpia de actuar acabará produciendo un tipo de respuesta igualmente limpia del otro lado. No siempre ocurre. Hay quienes se acercan a lo noble porque les da descanso, estabilidad, sentido o incluso prestigio. Pero una cosa es sentirse atraído por algo valioso y otra muy distinta, saber honrarlo. Mucha gente sabe usar muy bien lo que le hace bien y sin embargo no sabe tratarlo con el respeto que merecería. Por eso hace falta algo más que corazón. Hace falta una presencia que no se entregue, como si toda cercanía viniera automáticamente con derecho de acceso total. Esta comprensión cambia también la forma en que uno vuelve a mirar sus derrotas pasadas. Antes, quizá parecían simplemente injusticias, personas menos honestas imponiéndose, vínculos deteriorados por falta de reciprocidad, espacios donde el esfuerzo limpio nunca terminaba de pesar. Ahora empiezan a leerse de otra manera, no como castigo por ser bueno, sino como consecuencia de haber llevado la bondad a escenarios donde no iba acompañada por el tipo de fuerza que la protegiera. Esa diferencia es fundamental, porque ya no te coloca como alguien condenado por su propia pureza. Te coloca como alguien que necesitaba aprender a entrar de otra manera. Y entrar de otra manera no significa dejar de ser quien eres. Significa dejar de poner sobre la mesa, desde el primer momento, todo aquello que más te cuesta recuperar cuando cae en manos equivocadas. Significa dejar de pensar que la profundidad se demuestra abriéndolo todo demasiado pronto.
Significa no convertir la sinceridad en un desarme constante. Significa aceptar que hay realidades, emociones, planes, heridas y deseos que deben permanecer todavía bajo tu cuidado hasta que el terreno haya demostrado merecerlos. No porque el secreto sea siempre superior a la verdad, sino porque la verdad, entregada sin medida, deja de ser fuerza y se convierte en vulnerabilidad mal administrada. Por eso una de las señales más claras de madurez no es la dureza, sino el timing. Saber cuándo hablar y cuándo reservar. Saber cuándo entrar y cuándo observar. Saber cuándo alguien necesita una respuesta y cuándo solo está tanteando tus límites. Saber si una escena requiere frontalidad o si todavía conviene dejar que el patrón se revele un poco más antes de ponerlo en palabras. La mayoría no pierde porque le falte valor. Pierde porque entrega demasiado rápido la forma exacta de su deseo, de su miedo o de su necesidad. Y una vez que eso queda al descubierto, la relación ya no es tan libre como parecía. Aquí es donde el equilibrio entre astucia y fuerza muestra su verdadero sentido. La astucia protege de la ingenuidad. La fuerza protege del desgaste. Sin la primera, te vuelves presa de quien entra bien. Sin la segunda, te conviertes en alguien que entiende mucho, pero no logra sostener nada frente a la presión ajena. Juntas producen una forma de presencia muy rara, la de quien sigue siendo capaz de afecto, de profundidad y de nobleza. Pero ya no se ofrece como alimento fácil para la pereza moral, el oportunismo emocional o la comodidad del otro. Este punto tiene una consecuencia enorme en la vida afectiva. Mucha gente ha sido educada para creer que amar consiste en mostrarse entero, en correr a reparar, en no dejar dudas, en permanecer incluso cuando la estructura del vínculo ya exige demasiado de un solo lado. Pero amar sin lectura no santifica nada. Puede, de hecho, convertirse en una forma refinada de abandono de uno mismo. Porque cuando la bondad se usa para justificar cada concesión, cada paciencia interminable y cada vuelta sin verdadera reparación, deja de parecerse a una virtud completa. Empieza a parecerse a una fidelidad ciega hacia la imagen que uno tiene de sí mismo como persona buena. Y esa imagen puede costar años. Salir de ahí exige renunciar a una necesidad muy profunda. La necesidad de seguir sintiéndote moralmente impecable a los ojos de todos. Habrá gente que, cuando ya no te vea tan disponible, te leerá como más frío. Habrá quien extrañe la vieja versión de ti, no porque fuera mejor, sino porque resultaba más fácil. Habrá quien tome tu nuevo contorno como una pérdida personal, aunque en el fondo solo esté perdiendo acceso a una facilidad que no debería haber tenido tan asegurada. Soportar esa lectura sin retroceder es una de las formas más altas de dignidad. No porque te guste decepcionar, sino porque entiendes que no toda decepción ajena señala una falta tuya. A veces solo revela cuánto dependía el otro de tu antigua desprotección. Esta es, quizá, la lección más incómoda de todas. La naturaleza humana no siempre cuida lo que admira. A veces se acostumbra a ello. A veces lo explota sin darse demasiada cuenta. A veces solo reacciona cuando percibe que podría perderlo. Y por eso una parte del respeto real no nace únicamente del valor que tienes, sino del peso que tu presencia logra conservar dentro de la relación. Si esa presencia aparece como algo completamente garantizado, completamente legible y completamente disponible, mucha gente relajará demasiado su conducta. No porque sea demoníaca, basta con que sea inmadura, cómoda o simplemente poco trabajada para que la bondad ajena se le vuelva recurso. Comprender esto no amarga, vuelve preciso. Te permite seguir siendo alguien bueno sin insistir en parecer bueno a cualquier precio. Te permite seguir sintiendo sin convertir cada emoción en un regalo para quien todavía no ha demostrado saber sostenerla. Te permite amar sin perseguir, ayudar sin vaciarte, escuchar sin dejar que eso te convierta en infraestructura permanente del caos ajeno.
Te permite, en definitiva, no volver a confundir tu capacidad de dar con la obligación de ponerlo todo al alcance de cualquiera. Cuando una persona llega de verdad a este punto, la vida no se vuelve más fácil en el sentido superficial. Sigue habiendo conflictos, pérdidas, decepciones y gente que sabe moverse muy bien en las zonas ambiguas del poder. Pero algo esencial ya no ocurre igual. El mundo deja de encontrarla tan dormida. Ya no la toma con tanta facilidad por donde antes entraba siempre. Ya no puede leer tan rápido su mapa. Ya no encuentra una disponibilidad infinita que convierta cada prueba pequeña en una invitación a seguir avanzando. Y eso, aunque no haga ruido, cambia completamente la calidad de los vínculos que permanecen y la dignidad con la que uno mismo se habita dentro de ellos. Tal vez por eso la verdadera meta nunca fue convertirse en alguien más duro que los demás, tampoco en alguien más calculador. La meta era mucho más difícil y mucho más limpia: aprender a seguir siendo noble sin seguir siendo vulnerable a quienes solo saben acercarse a lo fácil. Aprender a no poner el alma por delante como si el mundo entero supiera automáticamente qué hacer con ella. Aprender a vivir con ojos abiertos sin cerrar el corazón. Aprender, en pocas palabras, a no regalar tu centro mientras todavía estás averiguando si el otro tiene la altura necesaria para no usarlo. Y cuando por fin entiendes eso, algo se acomoda para siempre. Ya no entras al mundo esperando que la vida sea justa con tu pureza. Entras sabiendo que tu bondad tiene valor, pero también necesita defensa. Sabes que la verdad importa, pero el momento en que la entregas también. Sabes que la sensibilidad es hermosa, pero sin lectura puede convertirse en puerta abierta. Sabes que no todo el que sonríe viene en paz, ni todo el que escucha lo hace para honrarte. Y justamente por saberlo, dejas de ser tan fácil de devorar. Ahí termina la ingenuidad. Y ahí empieza una forma de fuerza mucho más rara y mucho más digna, la de quien ya no necesita endurecerse para sobrevivir, porque por fin aprendió a no ofrecerse desarmado frente a la parte del mundo que solo sabe respetar aquello que ya no puede tocar con tanta facilidad.